Hoy día tenemos la primera parte de lo que es el evangelismo. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Ok, súper. Evangelismo, ¿qué es evangelismo? Es una forma de comunicación oral o escrita del evangelio. Cuando hablamos de evangelio, enseguida pensamos en Jesús o la Biblia. Pero la palabra evangelio en sí ha sido utilizada por mucho tiempo, mucho antes que Jesús aparezca en escena. Y viene de la palabra griega que es evangelión, que se compone de dos partes, que es el o que le pronuncia como B chica, y que esta quiere decir bien o bueno. Y después la segunda palabra que es de ángelos. Eso ya conocemos, otras veces hemos visto que es de ángeles o mensajeros. Angelión, que es mensajero o el que lleva anuncio, el que lleva un mensaje, claro. O mensaje, vamos a poner acá mensaje. Ok. El eu, que es del bueno, ¿ustedes ven la pizarra? Yo creo que está inclinado, pero ¿ven la pizarra? Hello. Mili, Nelly, Kilvio. Ahí se ve mejor. Doroteo, ¿ven la pizarra? Sí, yo la veo, sí. Ok. El eu, que viene a ser, que significa la palabra bueno, viene de una raíz de un verbo que es eurisco. Y esta palabra es de donde sale la palabra eureka, que es la más conocida. ¿Y cómo aparece esa palabra eureka? Se habla de que de los años 200 antes de Cristo, en donde vivió Arquímedes. Él usó mucho esta palabra, eureka, cuando descubrió su principio de, ¿cómo se llama? De densidad. Y que salió por las calles desnudo, gritando con tanta emoción que había descubierto cómo encontrar el peso o la densidad del oro, la corona de oro del rey de esa época. Y salió gritando por las calles, ¡Eureka, Eureka! Que quiere decir, lo encontré, o lo descubrí. De ahí viene entonces el que se usa hasta hoy en día cuando se encuentra algo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el proclamar el Evangelio? El proclamar literalmente quiere decir anunciar a alguien que algo verdaderamente, algo bueno, grande, ha ocurrido. Nada tiene que ver esta palabra con la cosa de Dios o específico en alguna creencia. Es en general, para anunciar algo que has estado investigando con énfasis, tiempo que has pasado buscando y lo encuentras. Eso es básicamente. El Nuevo Testamento sabemos que fue escrito en griego, pero por judíos que hablaban hebreo, obviamente, y arameo. El proclamar el Evangelio en el Nuevo Testamento se refiere únicamente al reino de Dios, proclamar el reino de Dios. Veamos y encontremos esta palabra en el Antiguo Testamento en Isaías 52 y verso 7.
Isaías 52, verso 7. ¿Qué nos dice en él? Mili, por favor. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Qué hermosos son los que traen esas buenas nuevas, nos está diciendo esta palabra, evangelio. Qué hermoso aquel que trae o que lleva de un lado para otro el evangelio que anuncia esta paz. Vayamos a Salmos, está antes de Isaías, pasamos Proverbios y bien Salmos. Salmos 68 y verso 11. Nelly, por favor. El Señor da la palabra y un gran ejército trae las buenas noticias. Amén. Ok. Hay otra versión. Kilvio, ¿tú tienes otra versión? Déjame ver. El Señor no es igual, creo. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Amén. Ok, esa es Reina Valera. Nelly, ¿tú tienes cuál? ¿Qué versión? ¿Internacional o de tu Biblia, sabes? ¿Quién, yo? Sí. ¿Qué versión tienes? No sé. Ok. Es la TLA que dice, tu Dios mío, hablaste, y miles de mujeres dieron la noticia. Amén. Eso iba a decir, porque esa es la traducción literal del hebreo. Grande es la multitud de mujeres que llevan la buena nueva. ¿Qué quiere decir entonces? Que estas mujeres son, ¿qué? Evangelistas. Amén. Amén. Están llevando esa buena nueva. Mevaserot. Vayamos a la izquierda, sigamos hasta que encontramos Reyes, pasando Crónicas, primera y segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 7 y verso 9. Doroteo, ¿lo tienes? Capítulo 7, verso 9. Sí, de Segunda de Reyes. Ajá. Ok, aquí está. Dice, verso 9, dice, y luego se dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora, y entremos y demos la nueva a la casa del rey. Amén. Amén. Entonces, lo que estamos enfocando aquí, bueno, esto es de otra historia, pero lo que estamos enfocando es la palabra de las buenas nuevas. O sea, cuando acá le está diciendo, hoy es el día de las buenas nuevas, o hoy es el día de la buena nueva, y nosotros estamos callados. ¿Qué quiere decir? Que las buenas nuevas no deben quedarse callados. Las buenas nuevas son para proclamar, para propagar, para hacer a otros, compartirlas también. ¿Amén? Amén. Amén. Veamos en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos, Mateo y Marcos, el segundo de los Evangelios sinópticos. Se llaman Evangelios sinópticos porque presenta como un resumen de la vida de Jesús. Los tres primeros evangelios son los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. El libro de Marcos, capítulo 1 y versos 14 y 15. Lucho, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. 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 Entonces, aquí está diciendo cuando Jesús ha sido bautizado,
Él inicia su ministerio terrenal y nos dice que primero vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Okay? Evangelio del reino de Dios, obviamente. Y en el verso 15 nos está diciendo, el tiempo se ha cumplido, es ahora entonces que tienes que arrepentirte y creer. Son dos partes que nos está hablando acá. Se ha acercado el reino, entonces arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es el evangelio que él trae? El evangelio de las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Y eso vamos a ver qué evangelio es el que Jesucristo está predicando y está ofreciendo a aquellos que creen. Vayamos al verso 21 y 22. Mili, por favor. Ay, se me fue. De Marcos 1. Espérate. Ay, un momentico. Marcos 1. Ok, ¿el 22? 21 y 22. Ok. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Estamos viendo, entraron en Capernaum. ¿En qué día? Un día de reposo, un día sábado. ¿De dónde habían estado? Habían estado antes que leímos en Galilea. Ahora están en otro sitio. ¿Y a dónde entraron? A una sinagoga. ¿Por qué? Nos dice en el 22. No, acá no nos dice. Bueno, pero se supone que todos ellos eran judíos y estaban siguiendo sus tradiciones de los días sábados solamente dedicarlo al Señor, al estudio de la palabra y a predicar y a estudiar. Entonces, en el 22 dice, y se admiraban de su doctrina. ¿Qué doctrina es la que enseñaba Jesús en la sinagoga entonces? Esa doctrina que como que tiene autoridad. Ok, vamos a ver entonces en el verso 23 y 24. Nelly, por favor. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Amén. Hay alguien, ellos han entrado a una sinagoga más normal, en su camino encuentras sinagogas y entras un día sábado a hacer lo de tus tradiciones. Y en esta sinagoga hay un endemoniado, un hombre con un espíritu diabólico, poseído. Y cuando lo ha visto a Jesús es cuando ha saltado y ¿qué le dice? ¿Has venido a destruirnos? Todavía le pregunta, porque está reconociendo quién es Jesús. ¿Dónde estoy? Espérenme, perdón. Ok, y sabemos que Jesús ha venido a destruir las obras del diablo. ¿Qué nos dice el verso 25 y 26, Kilvio? Entonces Jesús lo reprendió, diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. ¿Lo reconoció? Sí, lo reconoció. Le obedeció por la autoridad que tiene. Porque siendo hijo de Dios, y él y el Padre son uno, Dios está sobre aún Lucifer, sobre todos, incluyéndolo a él. Entonces le obedeció. ¿Y qué nos dice los versos 27 y 28, Doroteo? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta?
que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Amén. ¿El 28 también? 28 también. 28. Ujú. Oh, oh. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Entonces, están viendo ellos que ahora hay alguien al que los espíritus inmundos, los espíritus de parte del diablo, le obedecen. Está sacando, liberando y dejando a personas afectadas por espíritus, dejándolas sanas. Amén. Entonces todos se están preguntando qué es lo que está enseñando, qué cosa nueva, porque en el Antiguo Testamento no se ve eso. Vayamos al siguiente libro de que es Lucas, a la derecha. El Evangelio según Lucas, San Lucas, capítulo 4, y versos 14 y 15. Lucho, por favor. 4, 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Amén. Ok. Está entonces, llevaba, nos dice, el poder del Espíritu de Dios. Algo nuevo en esa doctrina. Amén. Y su fama se difundía por dónde nos dice? Toda la tierra. Por La toda la tierra de alrededor. ¿Alrededor de dónde? ¿De dónde estaba regresando? Galilea. De Galilea. Entonces, alrededor de Galilea, que quiere decir todavía Israel. ¿Y enseñaba en dónde? Las sinagogas. En las sinagogas. Entonces, está todavía moviéndose de Galilea a Capernaum, en la zona que es Israel, moviéndose de sinagoga en sinagoga y de diferentes áreas que sabemos que hablaba a las multitudes. Amén. Amén. En el mismo sitio que nos dice el verso 16. ¿A quién le toca leer? Mili, ¿verdad? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Amén. Aquí está clarísimo. ¿Vino a dónde? A Nazaret, a otro sitio, en donde se había criado, o sea, era su casa, su sitio, su hogar, ¿ok? Y entra a otra sinagoga, de acuerdo a la costumbre judía. ¿Qué hacían cuando estaban en las ceremonias de los sábados? Cuando estaban en el templo, era que todavía seguían los sacrificios de sangre. Pero en las sinagogas los sábados se supone que hacían sus rituales y estudiaban y predicaban. Entonces aquí está de acuerdo a sus costumbres, porque eran judíos. Entonces lee de la Torá, o sea, del libro de instrucciones. El verso 17, Nelly, por favor. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Ok, le dieron el rollo. Sabemos que todo el Antiguo Testamento cada libro estaba en rollos, pergaminos, que eran enrollados. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Ellos solamente tenían el Tanaj, que eran todos los libros del Antiguo Testamento. Pero aquí entonces le entregan un rollo y él lo abre. Al abrir el rollo, él encontró dónde iba a leer. ¿Qué quiere decir? Para encontrar tienes que Saber. buscar. Tienes que buscar. Encontró dónde leer. Ahora, para encontrar dónde leer, en ese rollo, tiene que estirarlo y no tiene capítulos, no tiene divisiones como nosotros tenemos en la Biblia, versículos,
no tiene nada, todo está unido, todo está junto. Y el hebreo se lee de derecha a izquierda y son todos un montón de símbolos. Bueno, encontró el sitio que tenía que leer. ¿Y qué es lo que lee en el verso 18 y 19? Kilvio, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Veamos en los pedacitos que ha leído aquí en el verso 18, Kilvio. Él está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya vimos que él regresó, desde que fue bautizado, salió al desierto a los 40 días que estuvo tentado y regresa con el poder del Espíritu. Y acá nos dice, ese Espíritu está sobre mí, estoy empoderado para hacer las obras de mi Padre, ¿verdad? El siguiente dice, por cuanto, en el mismo verso, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, tengo el poder del Espíritu, tengo la unción divina y les traigo el Evangelio, porque dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a dar las buenas nuevas primero, dar las buenas nuevas es el Evangelio. Entonces, les voy a presentar, les traigo a todos este Evangelio. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Todo aquel que tiene una necesidad, tiene una pobreza. Amén. Amén. Todo aquel que está enfermo, necesita una sanidad. Entonces, Él viene a sanar. Él está como hablando en primera persona, dice, tengo la unción divina. Sano a los enfermos. Ofrezco libertad de cualquier atadura, porque dice, pregona la libertad a los cautivos, y más adelante dice, y pone en libertad a los oprimidos. Entonces, Él te va a libertar de cualquier atadura. Abro los ojos a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces nos está diciendo, y te muestro el amor y gracia de Dios. Amén. 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 ¿Qué nos dice el verso 20 y 21, Doroteo? 20-21. Ya. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El 21. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén. Nos está diciendo que todos se sorprendieron, todos estaban maravillados de la manera como hablaba, como fluía. Y Él les dice, hoy, en este día, ustedes van a ser testigos de lo que está ocurriendo. Van a ser testigos directos. Amén. Y en el verso 22, ¿qué dice, Lucho? Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Amén. ¿Se maravillaban entonces de qué? Nos dice el verso 22. De las palabras de gracia. Palabras gracias que salían de su boca. De las palabras de gracia. ¿Cuál es la gracia? Que sale de la boca de Jesús, sale favor, sale bendición y sale bondad del Padre. Amén. Vayamos por un momento al Evangelio de Juan. Sí, seguimos a la derecha. Juan 1, 17.
¿Qué nos dice Mili? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia vino por o a través de Jesucristo. ¿Pero quién la da? Dios Padre. Pero la ley fue dada a Moisés. A través de Moisés la recibió el pueblo judío. Pero la gracia la trae Jesucristo. Y es por eso cuando estábamos leyendo aquí en Lucas que dice, de su boca fluía las palabras de gracia. Amén. Vayamos en el mismo libro de Lucas, capítulo 17, versos 20 y 21. ¿Qué es lo que nos dice Nelly? Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está, o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Amén. Estábamos viendo antes de esto que Jesús está haciendo algo diferente que llama la atención a todos. ¿Qué tipo de doctrina es esta? ¿Por qué preguntaban eso? Porque mucha gente venía de otros sitios paganos, idólatras, y hablaban y trataban de hacer señales también. Acuérdense que había muchos magos o hechiceros. Pero aquí Jesucristo está anunciando y hablando en lo que había leído en Lucas 18, repite lo del profeta Isaías del capítulo 61. Exactamente lo mismo, que está anunciado. Y dice, hoy ustedes lo están viendo en mí prácticamente, ¿no? Con otras palabras. Aquí, entonces, como está anunciando de la doctrina, que es el reino de Dios, en lo que acaba de leer Nelly, está diciendo que ¿quiénes se le acercan a preguntarle? ¿Quiénes son los que hacen esa pregunta? Los fariseos. Los fariseos. Los fariseos, ¿quiénes eran? Los doctores de la ley, los que se creían que eran los escogidos, los especiales, los más cercanos a Dios por el conocimiento de la palabra de la Torá. Entonces ellos, al ver lo que está haciendo Jesús y al hablar del reino de Dios, les está preguntando, entonces, ¿qué señales vamos a tener? ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué momento ha de venir? Y Jesús le dice, no crean cuando les digan está aquí o está allá, porque ya llegó con Él, está entre ustedes, porque Él está aquí en la tierra. En la promesa de Génesis 12, que Dios le da a Abraham, le dice que va a tener un pueblo, que va a tener una propiedad, una tierra, que es la tierra de Israel, la tierra prometida, y que va a tener un gobierno. Pero ese gobierno, un reinado, se supone que tiene un rey, y ese rey va a ser Dios mismo. Ellos, en las profecías de todo el Antiguo Testamento, están esperando, ya tienen la nación, ya tienen la tierra, están en Canaán, y están esperando entonces, ¿qué? El rey, que viene del linaje de David, porque ya vimos que cuando tuvieron sus reyes, Saúl, David y Salomón, cuando estuvo todo Israel unificado, que después se abrió en diferentes porciones de acuerdo a las tribus, pero las profecías decían que del linaje de David va a venir el Salvador. Y ellos sabían que ese Salvador va a ser su rey. Pero ellos estaban esperando un rey para su pueblo, a la par que sea un Salvador de los enemigos, de las guerras, un Salvador en lo físico. Cuando se encuentran
que Jesús lo que ofrece es paz, amor. Ellos no reconocían eso como un rey, como características de un rey, ni veían ese carácter o autoridad de ir como un guerrero. Por eso es que no lo reconocieron como el rey enviado para salvar a Israel. Aquí los fariseos reciben su respuesta diciendo, ya está entre ustedes, ¿verdad? El reino de Dios está entre vosotros, porque Él estaba ya allí. Amén. La semana pasada yo les mandé un email en donde les decía para analizar Hebreos 12:2. Vayamos a Hebreos 12:2 para ver qué es lo que dice primero. No sé si lo han hecho ustedes por su cuenta, pero vamos a analizarlo ahora. Hebreos 12:2. ¿A quién le toca leer? Creo que a mí. Okay. Pues el autor de la fe, el cual por el delante de él sufrió la cruz. Perdón, Kilvio. ¿Estás con el volumen alto o algo? Hay eco. Me escucho mi voz también. Y ahora se oye mejor. Ya, ok. Dice, puestos los en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó en la diestra del trono de Dios. Amén. Ok, vamos a analizar entonces cada partecita de este verso. Primero nos dice, esto es para nosotros, para el día de hoy, en donde las cosas que hagamos siempre tienen que ser cristocéntrico, ¿verdad? Acá nos dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces ya vemos que todo lo que hagamos, tenemos que darle gracias y tenemos que reconocerlo a Él en medio de todas las cosas que vemos, que hablamos, que decimos, que hacemos, etc. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, Jesús es el autor y consumador. ¿Qué quiere decir eso? Si es autor, es el creador. El creador de la fe, porque acuérdense que todos cuando nacemos tenemos una medida de fe que Él nos deposita. ¿Amén? Amén. Entonces, el autor de la fe y consumador de la misma. ¿Qué quiere decir? Entonces, en quien nuestra fe tiene que ser apoyada en Él o depositada en Él, sobre su obra. ¿Cierto? ¿Me dejo entender? Entonces, primero, puestos los ojos en Él, que Jesús debe ser el centro de todo nuestro radio de acción. Y que Él es el que nos da la fe y en quien nos apoyamos con la fe. Y luego nos dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Entonces, esto se encuentra un poco complicado para algunos, pero veamos, sufrió la cruz. Sabemos del sacrificio, un sacrificio inigualable, un sacrificio extremo que Él pasó en la cruz. Pero ese sacrificio Él lo pudo soportar y estaba decidido a completar hasta el final ese sacrificio. ¿Por qué? Por lo que dice pocas letras o palabras antes, en donde dice, por el gozo puesto delante de Él. ¿A qué se refiere ese gozo? Es el gozo de... ¿Perdón? La paz, la tranquilidad, el gozo de... El gozo de que su obra
su sacrificio, ¿qué nos iba a ofrecer? La salvación. Ujú. El gozo de que toda la humanidad que estaba perdida y muerta, alejada de Dios, iba a ser comprada de regreso. Íbamos a podernos acercar a Dios y Dios acercarse a nosotros nuevamente, como lo vimos durante el estudio de la gloria de Dios. Dios va a poder abrazarnos nuevamente y no nos va a derretir esta vez. Amén. Entonces, ese gozo de ver esa promesa a donde llegaba esa meta del sacrificio, eso le daba el gozo de continuar. Porque acuérdense que en el sufrimiento de la cruz, su sufrimiento fue la ira y el juicio de Dios para nosotros, pero lo recibió Él como humano. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenía su divinidad. Dios no estaba con Él en ese sufrimiento, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Y Él cargaba todos los pecados nuestros en esa cruz. Entonces la ha sufrido en esa cruz como humano. Nadie, ningún humano hubiera podido resistir las horas que Él ha resistido. Amén. Y ese gozo de ver lo que iba a traer el resultado de su sacrificio, eso le daba el gozo y la fortaleza de continuar. Y nos dice después, menospreciando el oprobio. ¿Qué quiere decir menospreciando el oprobio entonces? Sin tener en cuenta. Sin tener en cuenta que, sin importarle la deshonra, la vergüenza, la ofensa que sufría. ¿Por qué deshonra y vergüenza? Porque saben de que en las películas y en las imágenes que ponen siempre lo envuelven con una túnica o algo cubriéndole sus partes. Bueno, en la realidad era totalmente desnudo. Él ha estado caminando por las calles totalmente desnudo. Y así sufrió no solo la vergüenza, la humillación. Acuérdense que como los látigos que recibió y cómo le arrancaron la barba, estaba totalmente desfigurado. Por eso digo, nadie, ningún humano hubiera podido resistir lo que él resistió tanto tiempo para llegar a donde tenía que llegar y cumplir lo que tenía que cumplir. Por eso decía en una de sus palabras cuando grita, cumplido está, terminado está. Allí es cuando entrega su espíritu y nos ofrece la salvación que para muchos no la entienden y la toman como algo simple. No es tan simple. Es algo que alguien sufrió por cada uno de nosotros y fuerte. Y entonces al completar el sacrificio, al final del verso 2 nos dice ahora, se sentó a la diestra del trono de Dios. Al completar ese sacrificio, ahora está sentado junto al Padre. Amén. Vayamos por un momento a Filipenses, yendo a la izquierda, y ya es la última para terminar por hoy día. Filipenses 2, 8. ¿A quién le toca leer? Kilvio, tú leíste, ¿verdad? Sí. Ok, le toca a Doroteo entonces. Filipenses 2, 8. Ok. Ya, un segundo. Filipenses 2, 8. Hebreo, Filemón. No me encuentro ahora. Me perdió, no me encuentro. ¿En dónde estás? ¿En qué libro estás? Estoy en Santiago, pues. Oh, no, a la izquierda, ya te fuiste mucho.
Timoteo. Sigue, antes de ahí, Timoteo, sigue. Antes de Colosenses está Filipenses. Después de Efesios. Me dijo, ¿cuál? ¿Quién? Filipenses 2:8. Filipenses 2:8, ok, aquí está. Ay, gracias a Dios que lo encontré. Dice 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de Jesús, estando en la condición humillante de hombre. ¿Por qué la condición de hombre era humillante para él? Él, estando en la Trinidad con Dios, ha dejado su reino, ha dejado sus beneficios y se ha convertido en uno de nosotros, que nosotros éramos pecadores, que nosotros éramos débiles, teníamos todas las cosas malas del diablo, porque el diablo era nuestro padre, el príncipe del aire que domina hasta ahora el mundo, aquellos que no siguen y no conocen a Jesús. Entonces nos dice, Él bajó a esa condición, a una condición humillante de hombre, y peor, porque lo humillaron más todavía para ir a la cruz. Sin embargo, fue obediente a la promesa, obediente a lo que habían acordado ya en el plan divino, que Él iba a ser el Salvador para la humanidad. Y llegó a la cruz, pero dice, obediente hasta la muerte como humano, muerte de cruz. La cruz siempre ha sido una muerte muy sádica, que se inició con algunas culturas de Medio Oriente, pero los romanos la exageraron, como decir, la perfeccionaron, la pulieron más, exagerando muchas cosas, sí. Y por eso hasta la muerte de cruz. Amén. Por ahora cortamos hoy día y vamos a seguir la próxima semana. Entonces vamos a ver lo que es el Evangelio hoy día, cómo se evangeliza, y la oración del pecador, que generalmente la repetimos o la hacemos que otros no creyentes la repitan para ser salvos. Pero vamos a ver también por qué esa oración del pecador no es bíblica. Y esas cosas vamos a aprender la próxima semana. Amén. Amén. Amén.